El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa que tenemos el día de hoy, fin de semana de eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Un fin de semana en el cual esperamos que continúe la sumatoria, es decir, que siga sumando nuestra selección, la tricolor, hacia la cita mundialista de Qatar, que será en noviembre. Y para eso hemos molestado y le hemos pedido que nos regale un poco de su tiempo, ni más ni menos que al profesor Octavio Zambrano, que está con nosotros desde Nueva York, desde la ciudad de los rascacielos. Sin duda alguna, y con respeto a todo el resto de grandes profesionales que hay acá en el país, sin duda alguna el entrenador ecuatoriano más internacional que ha habido desde que yo tengo memoria. El profesor Octavio Zambrano jugó profesionalmente como futbolista. Estábamos viendo, nació en Guayaquil, en el 3 de febrero de 1958, jugó en Unión Deportiva Valdés y luego pasó, del año 79 jugó en Unión Deportiva Valdés, luego pasó a jugar en Estados Unidos en lo que era el previo, ¿no?, de lo hoy conocido como la Major League Soccer. Profesor Octavio Zambrano, antes que nada, gracias por estar con nosotros, un gusto, siempre he sido un seguidor suyo. Muy amable, realmente un placer estar contigo, obviamente con las personas que nos escuchan. Siempre, como te comentaba en la previa, Radio Atalaya, desde que yo recuerdo, antes de salir del país a la edad de 18 años, siempre fue un referente en el mundo, en la escena deportiva nacional. Y pues me alegra sobremanera de que ahora esté yo en esta escena también y viendo a Radio Atalaya pues con el protagonismo que siempre tuvo. Hablemos a propósito de eso. ¿Cómo era la escena deportiva futbolística de Guayaquil en la década de los 60, inicios de los 70, para tener una idea? Bueno, yo creo que obviamente el radio dominaba muchísimo, Sí, por supuesto. son las ondas de comunicación, de radio waves, ¿no? Eran Así es. mundiales para que uno se entere de todo, básicamente. Pues obviamente la televisión era parte importantísima, pero yo creo que aún más importante era la radio porque la radio llegaba a lugares donde la televisión no llegaba. En aquella época, pues había muchas personas que no tenían televisores y el radio recién empezaba. Era la manera de poder recibir noticias. De eso, ya traducido al ámbito deportivo, los narradores que fueron parte de esa época, grandes narradores no solamente de gestas futbolísticas, de gestas boxísticas, etcétera, etcétera. Realmente tenías... Basquetbolísticas había también, ¿no? Basquetbolísticas también, Sí. por supuesto. Box, en efecto. Tenías que tener un timbre de voz especial, tendrías que tener realmente dibujar la escena, hacerte imaginar la escena deportiva mientras tú estabas oyendo en radio, pues no teníamos obviamente los artefactos que tenemos ahora para poder nutrirnos de un evento deportivo, tanto visual como
como, como, mejor dicho, desde el punto de vista audiovisual, ¿no? Y la afición por el fútbol para hacer, ¿cómo nació? No, muchísimo, muchísimo. En esa época, pues te comento que el estadio hoy llamado Alberto Spencer, el estadio modelo, Guayaquil, Modelo. sí, dominaba la escena de los guayaquileños, ¿no? Para nosotros, todos los fines de semana, para aquellos que estábamos imbuidos al 100% en lo que es el fútbol, era religión, ir con la gente del barrio, caminar, tomar el Sí. colectivo, a veces caminar directamente, pues lo que vivimos en A el veces caminar. al estadio, y dependiendo de dónde uno iba a tribuna, galería, pues todo eso en sí era también una historia en sí misma, ¿no? Vivir esa, ah, esas situaciones que son muy típicas de un estadio de aquella época, donde mucha gente, miles de personas confluyen para tratar de conseguir un buen asiento, porque obviamente no había asientos designados, ¿no? Quizás en tribuna, en palco sí, pero si uno iba a galería, pues obviamente era realmente una suerte de, de muchas gestiones que uno tenía que hacer para poder conseguir un buen espacio. Claro. Y además todo era pacífico, que eso es muy destacable. Todo era pacífico en la calle y en el estadio, ¿no? Sí, bueno, Pacífico hasta cierto punto, porque habían grescas típicas pues, de barras deportivas que a veces pues, Se era daban. parte de la vivencia también. La fuerza pública se hacía ver, recuerdo muy bien mis días cuando recién eh, fui a un estadio por primera vez a la edad de 8 años. Tengo vívidos recuerdos de policías con sables en caballo tratando Sí, de, claro. tratando Claro, de, ahí afuera. sí, correcto, tratando de, pues, de ordenar a la masa de gente que se citaba al estadio, ¿no? Pero sí, la verdad, mi primer momento fue un momento espectacular porque cuando entré al estadio modelo por primera vez, solamente había visto fútbol en televisión, mucho de ello lo vi en blanco y negro, etcétera. Entonces, para mí, entrar a, a ese espacio tan imponente que se veía, pues yo como niño en esa época, el estadio modelo, caminar las gradas en una oscuridad total y luego en el sol brillante de 4 de la tarde guayaquileño ver la cancha, la cancha del estadio, ese manto verde, esa alfombra verde con las líneas de cal y las banderillas en las esquinas, los arcos blancos, hermosos. O sea, un tema visual desde el punto de vista estético extraordinario. O sea, si yo ya estaba enamorado del fútbol, cuando vi eso por primera vez me impactó, no solamente desde el punto de vista deportivo, que es para lo que yo fui, sino también desde el punto de vista estético, Ah, artístico, ok. la belleza la belleza visual de ese escenario. Claro, es un estadio olímpico, ¿no? Con pista de atletismo, Exacto. velódromo, de Sí, ciclismo, así es. para salto largo. Tiene además este estilo que se usaba antes en los estadios, como una elipse, ¿no? Sí. Realmente increíble. Tiene esa gran particularidad. Una pregunta. Después de jugar con Unión Deportiva Valdés, veo que Octavio Zambrano pasó a jugar fútbol universitario en Estados Unidos. Así es, así es. Bueno, es una historia, voy a tratar de condensarla, pero cuando yo estuve en Valdés, Uh-huh. fui invitado por Barcelona de Ecuador a hacer una gira y con jugadores juveniles. Pues yo era menor de 18 años y fuimos en esa gira, fuimos por Manabí, creo que fuimos por Esmeralda. Tengo vagos recuerdos de esa, de esa, de esa gira, pero fue una gira importante, pues jugamos 3 o 4 partidos y Barcelona, aún siendo un equipo
juvenil con uno que otro jugador de reserva, de todas maneras convocaban mucha gente. Mucha Entonces, gente. a raíz de esa gira, cuando regresamos, el dirigente Pepín Villagrán, me acuerdo muy bien de su nombre, que era parte de la directiva de Barcelona, pidió que Barcelona Pepín Villagrán. compre Claro. compre mis derechos. Entonces, cuando fueron a pedirle a Valdés mis derechos, pues Valdés me negó la transferencia. Y ahí hubo un impasse, ¿no? Obviamente yo quería pues, pasar a un equipo más grande, Claro. pero me dijeron que no. Y eso coincidió con una invitación de una universidad norteamericana a que vaya a jugar fútbol universitario. Entonces, en aquella Con época... beca. Con beca, me imagino. Exactamente. Y en aquella época la regla era que si uno dejaba de jugar 2 años, uno volvía a retomar sus derechos deportivos. Ah, ok. Yo planeé esto tal cual. Dije, bueno, voy a ir a Estados Unidos por 2 años y voy a regresar y voy a volver a Barcelona. Y así fue. Fui a Estados Unidos, estuve en la universidad 2 años, luego volví, hice pretemporada con el gran Lionel Montoya, que en paz descanse, todo Ya. a que me iba a quedar con ellos, pero en realidad yo ya tenía la vida norteamericana, el sentir norteamericano, todas las situaciones que vivía ya en esos 2 años en el sur de California, demasiado impregnadas en mi ser. Y, Allá era la universidad, en el sur de California. sí, y vi que sería mejor realmente volver, ¿no? Y así Ok. fue. Volví a Estados Unidos y me volví a vincular en la universidad. Sí. Solo una inquietud en respecto a Unión Deportiva Valdés. ¿Usted jugaban en los Chirijos o jugaban acá en el Modelo? No, nosotros en los Chirijos no jugábamos, jugaba Milagro Sporting en los Chirijos en aquella época. Después sí jugamos en Milagro, en los Chirijos, pero eso fue ya una vez que yo partí. Nosotros jugábamos en otro estadio, en Milagro, que era también del Ingenio Valdés. Era del Ingenio. Era del Ingenio Valdés, sí. Y entrenábamos en Guayaquil, en realidad, ¿no? Nosotros en realidad pasábamos a Milagro, era solamente a jugar los partidos, y algunos de esos sí los jugamos en los Chirijos, pero no entrenábamos allí. No entrenaba. ¿Y dónde entrenaban? Aquí en el Modelo. Sí, entrenamos, a veces entrenamos en la escuela de fútbol, no sé si existía una escuela de fútbol, también el gran exjugador, el profesor Montalbán era quien dirigía esa escuela, y entrenábamos en diferentes lugares. A veces nos tocaba ir al Guasmo a entrenar, y entrenábamos también en el Guasmo, había unas canchas. Canchas de Azoguayas. Azoguayas, correcto, Sí. y diferentes lugares, pero la base del equipo en realidad, pues, no sé, usted sabe que el equipo en realidad, el origen para quien yo firmé fue Guayaquil Sport. Guayaquil Sport fue el equipo que le cedió los derechos a Unión Deportiva Valdés. No, es decir, el Ingenio Valdés o don Edmundo. Don Edmundo Valdés compró los derechos o los adquirió por un tiempo, y con esos derechos de Guayaquil Sport jugamos nosotros como Unión Deportiva Valdés. Claro, para que la gente tenga un poco, actualizando un poco lo que pasó hace unos años acá, no muchos años, sí, con el equipo Patria, que era River Plate, Patria, y luego pasó a ser Guayaquil City. Así es, exactamente. Sí, exactamente. Antes de ir a la pausa comercial, veo que dice que Octavio Zambrano es uno de los técnicos tuiteros, que le gusta mucho estar en el Twitter. Ajá. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad desde el punto de vista en que, pues obviamente, es un método de comunicación en donde uno puede reunirse con una congregación de personas que en su gran mayoría son afines a los intereses que uno tiene, que es, pues, obviamente, comentar sobre el fútbol, sobre el arte, a veces sobre política. Ajá. Pero considero Twitter una excelente herramienta para poder decir lo que uno piensa, al margen de que esté gente de acuerdo o no,
pero yo creo que si uno tiene algo en la cabeza y es algo que amerita que otras personas lo sepan o lo quieran leer, pues obviamente uno lo pone en una, o sea, en una frase en Twitter o en una serie de frases en Twitter, ¿no? También con el correr desde que Twitter fue instaurado, con el correr del tiempo, también hay una parte nociva de esto, ¿no? En cierta manera, porque Sí, claro, hay la parte de la polémica, de los hay choques, ¿no? Los polémica trolls. y hay mucha gente que no se identifica, ¿no? O sea, yo, pues todo el mundo me conoce, mi Twitter es Octavio Zambrano, yo cuando hablo con propiedad y lo que digo, a veces me ha tocado decir cosas y luego me arrepiento y borro el tweet porque digo, bueno, no, quizás fue a destiempo, quizás no fue lo suficientemente coherente, quizás hubo una falta de ortografía, que a mí esas cosas pues obviamente me llegan mucho cuando las leo, me chocan y obviamente no quiero ser partícipe de eso. Y hay muchas razones por las cuales yo estoy en Twitter, pero no soy un técnico tuitero, no, eso no creo que sea correcto. Yo creo que soy una persona, una persona que tiene como profesión ser técnico de fútbol, pero que tengo otras, otras características y otras cosas que también llenan mi vida, que no son solamente el fútbol. Y a veces comento sobre eso y a veces comento sobre fútbol también. Y vamos a hablar sobre eso también, porque el profesor Octavio Zambrano le gusta muchísimo el arte, colecciona arte, pero además de arte, pinturas, esculturas, la música, la ópera, los plays, etcétera. Lo vamos a conversar al volver de la primera pausa comercial. El técnico más ganador en la MLS, el ecuatoriano Octavio Zambrano, guayaquileño, nacido aquí en nuestra tierra, el 3 de febrero de 1958, o sea que está por cumplir años en los próximos días, don Octavio. Estamos en el sistema de emisoras Atalaya, en el personaje del viernes. Este programa se transmite a través del Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y también de nuestro YouTube, Radio Atalaya 75, nuestro Instagram, el Twitter, obviamente las incidencias del programa en Radio Atalaya, o mejor dicho, 680 Radio Atalaya, el Twitter. Volvemos en un momento en el personaje del viernes. Sigan con nosotros. Muy amables amigos de Atalaya. Estamos con el profesor Octavio Zambrano Viera, que nos atiende desde Nueva York, donde a diferencia de acá, que hace creo que 30 grados centígrados y una humedad tremenda, en Nueva York más bien nos decía usted que está a ¿qué temperatura? Menos. 3 en este momento. Menos 3. Y con un viento que... Sí. Se acerca una nevada muy densa, muy importante en este momento y estamos empezando a sentir los efectos de la misma y obviamente pues tardará probablemente de 24 a 48 horas en dejarnos llenos de nieve. Sí, definitivamente. Una cosa, a mí me llamó la atención poderosamente, creo que a muchos ecuatorianos, cuando allá por 1996 salía, después del Mundial de Estados Unidos, del 94, que lo cubrimos a propósito, con Atalaya, con TC Televisión y otra cadena de radios, el 96 lo contratan a Octavio Zambrano como asistente técnico del técnico Lothar Osiander. Y le va bien. Y le va bien al LA Galaxy. Luego, en el 97, asume las funciones de director técnico interino cuando sale Osiander. Gana 14 partidos y pierde 13.
llegan a los playoffs y es el primer equipo norteamericano en jugar una final de la Copa de Campeones CONCACAF, que se llama la Conca Champions, creo que ese es el nombre, ¿no? Así es, ¿no? Conca Champions, que es como la Copa Libertadores, ¿no? Sí. Allá en la CONCACAF. La pregunta es, y ahí se queda como 2 años como director técnico del equipo angelino. Hay que entender el poderío económico de los clubes norteamericanos y de todo lo que trae aparejado, televisión, medios, derechos, estática, todo, publicidad estática me refiero. ¿Cómo llega Octavio Zambrano al LA Galaxy? Bueno, eso es, bueno, yo creo que es una combinación de la preparación que tuve desde muy temprana edad y el deseo de ser técnico, que me hizo conseguir los diplomas necesarios para estar preparado para una ocasión como ella. Obviamente yo me retiré muy temprano del fútbol. Cuando yo llegué a Estados Unidos y jugué fútbol profesional, que fue fútbol de salón en realidad, Ajá. eso fue post la NASL, o sea, después de que estuvieron en Estados Unidos Johan Cruyff, Pelé, Beckenbauer, el Nene Cubillas, o sea, grandes, si no Claro, eran los más grandes. Exponentes del fútbol de aquella época, y no estaban pasados de edad, como mucha gente piensa, ellos estaban ¿No? en la Vigentes. más importante de su carrera. Ellos realmente fueron los que dejaron la base de lo que es ahora la MLS. Pero en la transición, muchos de estos jugadores que, que terminaron jugando para la MLS, cuando la MLS ya dejó de existir, muchos hicieron una transición al fútbol de salón. De hecho, a mí me tocó compartir, jugué contra Cas Deina, el polaco, jugué contra Surbier, el holandés, jugué contra Leonardo Cuellar, el mexicano. ¿Y qué era? ¿Semiprofesional? O sea, ganaban dinero. Era profesional, no. Era profesional. Profesional, pero fútbol de salón, o sea, fútbol de salón. Lo que es una versión norteamericana del fútbol sala, básicamente. Ok. Pero o sea, grandes jugadores del fútbol mundial jugaron en esta liga, y en esta liga yo también participé como profesional. Pero luego me di cuenta, pues obviamente, que el fútbol de salón como tal no era el tipo de fútbol que yo practicaba, que a mí me gustaba, y yo ya había entrado en otros temas en el fútbol, mejor dicho, no en el fútbol, en el ámbito empresarial norteamericano. Entonces yo me retiré temprano, pero siempre mi pasión por el fútbol me llevó a estudiar en diferentes institutos. Entré a la academia en Estados Unidos para sacar mi diploma, saqué mis diplomas, y cuando la Major League Soccer ya empezó a dar indicios de que se iba a instaurar esto después del Mundial, yo ya estaba preparado, pues obviamente, y yo ya estaba imbuido en el fútbol norteamericano, que era un fútbol profesional, pero obviamente muy, muy embriónico de lo que es ahora MLS, ¿no? Y había una liga que se llamaba... Estaba empezando. APSL, American Professional Soccer League. Y allí había un equipo que se llamaba LA Salsa. Rildo Meneses, quien fue compañero de Pelé 14 años en el Santos de Brasil, fue el entrenador, y él me dio la oportunidad. En realidad, él fue la primera persona que me dio la oportunidad. Él me enseñó a mí cosas que realmente atesoro, que en paz descanse Rildo, falleció hace 2 años. Rildo Meneses fue un jugador del Santos, ¿no? Y del Cosmos. Sí, en el Cosmos y en el Santos. O sea, él estuvo en el Santos con Pelé 14 años, y luego cuando Pelé fue al Cosmos, él lo trajo, pues lo invitó, ¿no? Pero muchas anécdotas, historias de su vivencia con Pelé durante sus viajes por todo el mundo, porque él jugó en el Santos, pues obviamente como compañero de Pelé, y compañero de Pelé en la selección nacional también, de Brasil. Porque él fue seleccionado brasilero. Fue él quien realmente me dio a mí la primera opción de sentarme en una banca para dirigir partidos como su asistente.
Entonces, de allí nació una relación que fue extraordinaria y me enseñó mucho de la escuela brasileña de fútbol, de cómo ellos entrenaban. Pues obviamente él estuvo rodeado de jugadores excelsos. Esa selección del 1970, la selección de México 70, para aquellos que tuvimos la oportunidad de ver esa selección, realmente eso es un ballet de fútbol. Por Eso eso, dicen, ¿no? Eso dicen los que lo vi, que es además el mejor mundial para muchos. sí, sí, sí. ¿No? Y esa selección vale. Este grupo de jugadores que le menciono era el fútbol arte, ¿no? O sea, una cosa extraordinaria la manera en que ellos Tostao, Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Gerson. Rivelino. O sea, todo este grupo de jugadores tenían una calidad técnica extraordinaria y jugaban partidos de altísimo nivel, mostrando esta calidad, ¿no? Y me hace pensar, ayer hablábamos casualmente en Radio Atalaya En realidad, en tercer tiempo, sí, en con tercer tiempo, Antucubilla, Pelusa Bustamante, con María Leticia Roca. con la selección brasilera que enfrentó a Ecuador. Sí. ¿No? Y uno, si uno se pone a comparar los personajes de aquella selección de los 70 con los personajes de esta selección, nada que ver. O sea, estamos hablando de dos mundos diferentes, ¿no? Hoy por hoy el futbolista es mucho más utilitario, dinámico, es más práctico, pero hay muy pocos jugadores que eran del corte que existía en esa época. Bueno, Pelé, Jairzinho, Rildo Meneses fueron parte. Rildo Meneses. Yo tuve pues realmente una suerte inmensa de estar con él en los comienzos de mi carrera como técnico de fútbol. Eduardo Hurtado, el tanque Hurtado, fue llevado al LA Galaxy justamente por Octavio Zambrano, ¿no? Así es, sí. Sí. ¿Y cómo? Le fue bien, ¿no? Bueno, le fue bien, digamos que a él le fue bien en la primera temporada. Yo creo que cuando el tanque llegó, él llegó supremamente motivado. Yo tuve una conversación importantísima con Dusan Draskovic, porque Dusan era en ese momento el técnico, creo que era o había dejado de ser el técnico pero él lo conocía al tanque Hurtado muy bien. Claro, él lo conoce, él fue además el que lo sacó, digamos, el que lo hizo al preolímpico del 93, ¿no? Exactamente. Entonces el tanque era un jugador conocido en el ámbito y nosotros estamos buscando un centro delantero. Entonces yo al profesor Lothar Osiander, que en ese momento era el técnico, le sugerí que Eduardo sería una buena opción porque Eduardo, como tal lo dice su nombre, un hombre fuerte, un hombre, pues el fútbol, el norteamericano, digamos, es en sí, pues cuando practica sus deportes, son deportes de mucho poder, de mucha fuerza, y el norteamericano siempre se ha caracterizado por ser un jugador fuerte, más que técnico, un jugador fuerte. Entonces yo le dije a él que pues en estos momentos sería bueno incorporar un jugador como él. Y la verdad que el primer año de Eduardo fue extraordinario. Fue extraordinario. Él tuvo un gran primer año. En el segundo año no le fue tan bien a Eduardo. No estuvo digamos, al nivel del primer año. Son cosas que en ese momento pues parecerían que él tuvo un bajo nivel, pero yo ahora que uno puede rememorar, puede pensar en el pasado, quizás yo le atribuyo al hecho de que de todas maneras él estaba en un lugar distinto, un lugar donde no se hablaba español, donde en realidad pues las costumbres totalmente diferentes. Quizás él no se adaptó, no sé, algo pasó, pero al final en el año en que yo estuve ya como técnico en propiedad, yo a él le hice una transferencia para que él vaya a Nueva York, al equipo del MetroStars, que se llamaba en esa época Red Bull. MetroStars. Sí. Ahora Red Bull. Sí, correcto. Y él continuó su carrera en Red Bull, también, digamos, con un poquito de altibajos. Quizás nunca llegó al nivel del primer año, de aquel primer año que tuvimos. Y usted sabe cómo es el deporte, ¿no? El deporte es, al menos para un futbolista, cuando uno tiene una impresión, la primera impresión es de un futbolista
que tiene un nivel excelso, un nivel espectacular, es lo que la gente siempre quiere ver, ¿no? O sea, esa es la imagen que uno deja. Yo creo que esa es la gran realidad que muchos jugadores quizás no entienden, que cuando salen al estrellato, se puede decir, y dejan esa impresión de ser pues, jugadores de un nivel espectacular, cuando las personas los quieren ver otra vez, eso es lo que esperan, ese mismo nivel. No entienden pues que el hombre, Claro, el el jugador es hombre no es una humano, máquina. Claro, tiene no es una máquina. sus altibajos también, pero en la imagen o en la retina del fanático, y muchas veces del técnico, de la dirigencia, etcétera, lo que quieren ver es lo mismo que vieron en el primer año, ¿no? O en esa época. Sí, pero Estaba, le tenía fue... una excelente relación con él. Ah, ok. Lo considero a él un gran exponente del fútbol, uno de los primeros que realmente salió del país y puso en alto el nombre de Ecuador. De Ecuador. Estaba, no sé si me equivoco, pero estaba también el Diablo Echeverry El en Diablo. el Galaxy. El Diablo Echeverry. No en el Galaxy, el Diablo estuvo en DC United, que es And DC United. el archirrival del equipo de Nueva York, de Washington, DC. ¿No? En ese equipo, el DC United. En ese equipo jugó el Diablo Echeverry, jugó Jaime Moreno, que otro boliviano extraordinario jugador. Extraordinario, sí. Un 10 y un 9 que realmente llevaron a ese equipo a las finales y quedaron campeones realmente por esos dos jugadores. Esos dos jugadores fueron los que marcaron la gran diferencia en ese equipo durante el tiempo que estuvieron en DC United. En DC United. Vamos a hacer otra pausa. Me queda aquí la pregunta. ¿Cómo fue el paso de Octavio Zambrano de una costa a la otra costa, del LA Galaxy justamente al Cosmos? Bueno, no es el Cosmos, es el New York Metro Stars o Red Bull. ¿Cómo fue ese paso? Muy bien. Ok, nos vamos a la pausa y volvemos en el personaje del viernes. Estamos aquí en el sistema de emisoras Atalaya. No se olviden, este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, se reprisa el mañana sábado a las 9 y el domingo a las 7 de la mañana. Estamos en fin de semana de eliminatorias al Mundial, porque el martes Ecuador además juega con Perú, y ayer justo aquí en Atalaya estuvimos con la gratísima oportunidad de escucharlo al profesor Octavio Zambrano al culminar el partido. Ya volvemos en un instante, amigos. Muy amables por estar con nosotros en el personaje del viernes, y también al profesor Octavio Zambrano. Estábamos conversando cómo fue el cambio de costa a costa de el LA Galaxy al New York Metro Stars, ahora Red Bull. Sí, lo que sucedió fue que el equipo cambió de dueño. Una persona pudiente, famosa en Estados Unidos, millonario, multimillonario, llamado Phil Anschutz, Phil Anschutz. Lo estaba googleando, ¿no? Un millonario, 7,000 millones de dólares según Forbes. No solamente dueño en esa época pues del Galaxy, que lo compró, sino también de los Lakers y de otros, muchas, tenía él un paquete de inversiones deportivas y añadió al LA Galaxy. Entonces, con eso vinieron nuevos directivos, con nuevos proyectos, con nuevas ideas, y obviamente yo salí. Pero en realidad eso fue un beneficio inmenso para mí, porque en ese año en que salí yo, que fue en el 99, tuve la oportunidad de ir a Holanda. Es un sueño que tenía yo desde muy pequeño, de saber desde adentro realmente lo que es el fútbol holandés. Siempre fui un admirador de la llamada naranja mecánica y de todo el grupo de jugadores que fueron los exponentes de esa idea futbolística de Rinus Michels. Entonces, quería entenderla más de cerca. El fútbol total. El fútbol total, exactamente. Eso. Y
Y así fue, y por intermedio de una persona que era el agente de mi amigo, era el agente de Leo Beenhakker, quien fue entrenador de Real Madrid y también uno de los grandes técnicos holandeses, que hablaba español también, inglés obviamente. Fui a Rotterdam y estuve con el equipo de Feyenoord. Estuve Feyenoord. 3 meses con ellos. Uno de los grandes de Holanda. Claro, entre el Feyenoord y el Ajax, esta es realmente la rivalidad. Es como decir, no sé, porque son de dos diferentes ciudades, Liga Barcelona, se diría. Así es, porque son de dos ciudades, así es. Sino que como es pequeño Holanda. Sí, Holanda es muy pequeño, sí. Entonces estuve con ellos e hice una investigación profunda de todo lo que es el fútbol holandés, no solamente de la filosofía del fútbol holandés, de los entrenamientos, de la estructuración, de la estructura de los entrenamientos de fútbol, de cómo se manejaban las academias, cómo se manejaba el reclutamiento de jugadores, porque cuando estuve allá, yo en el equipo, no solamente estuve con el primer equipo, pero también el tercer equipo, fui a verlo jugar el segundo equipo que jugaba en tercera división, quiero decir. Y en ese equipo muchos extranjeros, africanos, brasileros, colombianos, o sea, había jugadores de todas partes del mundo. Y ya venían los holandeses de Surinam, porque después Sí, sale pues Gullit y todo, sí, Rijkaard y todo ello, ¿no? claro, claro. No, era una operación de fútbol, es decir, una gestión futbolística de primer nivel, diseñada para producir jugadores de alto rendimiento. Y eso fue lo que me dio mi pasantía en Holanda, en donde estuve en Rotterdam y también estuve en Ámsterdam viendo pues al Ajax, obviamente. Al Ajax. Pero me nutrí, conocí, me empapé totalmente de la cultura futbolística holandesa y eso para mí fue un crecimiento extraordinario. Luego de eso, a mi llegada, ya retornando a Estados Unidos, me llaman del New York Red Bulls, MetroStars en esa época, para que sea el técnico en propiedad y tuvimos una campaña extraordinaria. Tomamos a un equipo que lo tuvo Bora Milutinovic el año anterior. Que claro, era antes estuvo Bora Milutinovic. Sí, el año anterior habían tenido la peor campaña y cuando lo tomamos nosotros quedamos en primer lugar. Entonces fue realmente de últimos a primero. Entonces fue realmente claro, un cambio. Sí. ¿Y dónde juegan? ¿En el Estadio de los Gigantes? ¿Dónde jugaban? ¿En el Estadio de los Gigantes? Jugábamos en el Estadio de los Gigantes, estadio mundialista, sí. ¿Y ahora dónde juega el Red Bull? Ahora Red Bulls tiene un estadio que lo construyeron en Harrison, New Jersey. Es un estadio muy, muy bien hecho, excelente estadio. Se llama Red Bull Arena. Ok. Ese es el estadio, entonces. ¿Y solo juega el Red Bull o ahí juegan fútbol americano también? No, es un estadio estrictamente para fútbol, soccer, pero no descuento que puede ser que allí también hayan otros eventos de otras disciplinas quizás, pero el estadio fue diseñado para el fútbol y fue diseñado fútbol soccer y para el Red Bulls de Nueva York. Red Bull de New Jersey. Claro, es de los dos, ¿no? Pero el Estadio de los Gigantes también es en New Jersey. Sí, correcto. Sí, Gigantes de Nueva York, pero jugaban en New Jersey, sí. Sí. Aquí viene mi pregunta para Octavio Zambrano. Luego de unos años del MetroStars, pasa a dirigir en Europa, en la parte de Europa del Este, pero ya obviamente no es que era la época de la cortina de hierro ni nada, porque estamos hablando del 2006 en Moldavia y luego el 2008 en Hungría, la famosa tierra de los Mayares. ¿Cómo así hasta para dirigir allá? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia en Europa del Este? Sí, es realmente una pasantía fascinante, ¿no? Esos años que estuve en Europa Oriental. Aunque Budapest, como capital,
de Hungría no es tan oriental, es mucho más occidental, Ok. en todo sentido, ¿no? O sea, digamos que de todas esas ciudades, hermosas ciudades como Praga, Viena, que tuve la oportunidad de visitar, pues todo está tan cerca allí. Budapest es quizás la más bohemia, la más occidental de todas esas que estuvieron bajo control soviético. Pero volviendo a la pregunta, conocí a un... Solo una inquietud, una puntualización. ¿Cierto que hay Buda y Pest? Claro, Buda es una parte del río, el Danubio, que es un río hermosísimo, que cruza la ciudad. Buda es una parte y Pest es la otra. Budapest. Increíble. O sea, están a los lados del Danubio. Increíble. Sí, Buda está en un lado y Pest al otro y es Budapest. Ya. Entonces, pero fui a Moldavia cuando el Mundial del 2006 en Alemania se jugaba. Yo fui a ver el Mundial como un espectador. Quería divertirme, no quería, quería disfrutar del fútbol. Y así fue. Claro. Fui a Stuttgart, vi a Ecuador jugar contra Inglaterra, contra Inglaterra. Ahí estuve en Stuttgart. Claro. Pero no fui solamente por eso, fui acompañado de un agente ucraniano que me iba a vincular, íbamos a hablar con los dirigentes para ir a un equipo que se llama Chernomorets, que es un equipo que jugaba UEFA, basado en Odessa, ¿no? En Odessa. Ahora que está en plena polémica esto, ¿no? De la zona de Odessa. Increíble. Conozco muy bien toda esa zona, porque Moldavia está pegado básicamente a Ucrania. Entonces, pero es tantas cosas que podría contarles. Así es, contarnos. Ya, vamos a tener que volverlo a invitar. No, pero eso va para increíble, ¿no? Otro programa. Sí, pero cuando fui a hablar con la gente de Chernomorets, que entre paréntesis Mar Negro se llama, es el nombre de ese traducido al español. Eso significa el equipo, Mar Negro. Entonces, esto sucedió estando allí. Hablamos con ellos, pero no llegamos como a un acuerdo. Entonces, realmente yo me iba a regresar, perdió Ecuador, ¿qué voy a hacer? Me quedo, me voy. Entonces, en ese momento me dice mi agente que tiene una oferta de Moldavia. Sinceramente, yo no sabía dónde quedaba Moldavia. Claro. Estuve viendo en el mapa Moldavia, muy cerca de Ucrania. Bueno, entonces dije, vamos. Si ellos tienen un buen estadio, tienen buenas instalaciones para entrenar y obviamente llegamos a un acuerdo económico, podría ser. Y así fue, exactamente como lo dije. Tenían un estadio, tenían muy buenas instalaciones para entrenar. Las instalaciones. Y obviamente, pues la oferta que me hicieron fue muy buena. Entonces decidí quedarme en Moldavia, en un club que se llama Tiligul Tiraspol. Ya no existe ese club. Estas son las postrimerías de lo que fue la gran liga de la CCSP, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. Claro, que se ponían en la camiseta, CCCP, ¿no? Correcto. Claro. Entonces, este equipo de Tiligul, Tiraspol, basado en la ciudad de Tiraspol, este equipo jugó en esa liga y fue uno de los mejores equipos de esa liga. Pero obviamente ya se había desbandado la Unión Soviética y existían estos equipos, pero todavía todo como que se estaba reorganizando. Bueno, de ese equipo, que tuvimos una excelente campaña, quedamos en cuarto lugar, pues con muy poco, la verdad que había material humano, pero había que reclutar mucho más, etc. Luego pasé a Hungría, y en Hungría fui a otro equipo, tal cual, muy parecido, Tatabánya, que es un equipo de los mineros. Tatabánya es una ciudad que queda a 45 minutos, 30 a 45 minutos de Budapest. Entonces, mucha gente
mucha gente que trabaja en Tatabáña vive en Budapest, así sucedió conmigo. Y yo entrenaba a este equipo de Tatabáña, quedamos también en cuarto lugar en esa liga. Cuando yo llegué, esta es una cosa muy interesante cuando yo llegué a, Tatabáña estaba en primera división. Um, pero yo no pude entrenar porque mi título de norteamericano, De no, director técnico. de director técnico, no me avalaba para poder dirigir en Europa. Entonces, Ah, mira, qué tuve interesante. O sea que, que no, allá ellos exigen otra, por supuesto, por supuesto. Entonces, otro. tuve yo que entrar de mucha suerte, muchísima suerte mía en la Federación Húngara de Fútbol, Laszlo Dajka, quien fue el centro delantero goleador del equipo eh, Újpest, creo que fue el equipo en que él fue 5 veces goleador. Él hablaba español y por intermedio de él recibí mis clases en español en la Federación Húngara de Fútbol y saqué mi licencia UEFA. Entonces así fue que pude dirigir el equipo de Hungría llamado Tatabáña. Un detalle adicional, en Moldavia, además, conoció a su actual esposa, ¿no? Mm. O Esa es sea otra que, historia. o sea que, En realidad fue mientras nosotros estábamos, mi agente estaba negociando con la gente de Chernomorets y la gente de Moldavia. Yo viajé a Copenhague. Viajé ok, porque nunca había visitado los países nórdicos. Había estado en Europa, pues España, Italia, Portugal, había hecho pretemporadas en todos esos países, pero nunca había estado en el norte. Um, Holanda había estado, pero no en los países realmente nórdicos. en los escandinavos que se le dice, ¿no? Exactamente, escandinavos es la palabra correcta. Um, y decidí, estaba entre Suecia, Finlandia, Dinamarca, decidí Dinamarca, fui a Dinamarca, ya habían eliminado a Ecuador y viendo el partido entre Ucrania e Italia en un café en Copenhague, conocí a mi esposa. O sea, Así, ¿no? es una historia, pues una historia hermosa en realidad, porque Qué lindo. fue Pero un, ella no es moldava, no, ella es de Rusia. es de rusa, ok, y se conocieron en un café en Copenhague. Mira, qué hermosa historia. Así es, así es. Esa es la manera en que el fútbol, pues la verdad que el fútbol está tan vinculado a mi vida personal, ¿no? Desde todo Ajá. punto de vista, porque si no hubiese sido por el fútbol, sinceramente no creo que hubiese conocido a la que es actualmente mi esposa. Claro, eso es lo que permite que haya podido estar allá y viajar de un lado al otro. Es así, ¿no? El Así es, destino, como dicen. así es. Dos pasos finales, o como dicen, dos pasos al último, pero no menos importantes. Yo diría igual de importantes. Me voy a saltar un poquito la parte de Colombia, que veo que es muy importante, tanto en el Deportivo Pereira, el primero, y luego el regreso años después al Independiente de Medellín, conocido, el poderoso DIM, ¿no? Claro. Claro, y luego en Pasto también. Pero yo quería preguntar primero por la selección de Canadá. Es una selección de un país del primer mundo, en donde les gusta mucho el fútbol, soccer, como dicen allá, y que será sede del Mundial del 2026 con Estados Unidos y México. Y lo otro, la llegada de Octavio Zambrano acá Nacional, de Ecuador. ¿Por qué no vino a Barcelona, que es nuestro equipo mejor? A ver, ¿cómo fueron estos dos pasos? Bueno, dentro de su pregunta hay muchas preguntas, ¿no? Sí, 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 Voy a sí, sí. tratar de organizarlas en mi mente para contestárselas todas de la manera más sucinta. El tema de Barcelona, Liga, Emelec, quizás Independiente del Valle, aunque no creo, porque es otra mentalidad de esa dirigencia, pero la realidad es que nosotros todavía estamos embelesados, estamos en cierta manera hipnotizados
por los logros de técnicos extranjeros. Es la realidad. O sea, nosotros... Sí, estamos embelesados de técnicos extranjeros. Tiene toda la razón. Muy pocas veces nos ponemos a examinar o a analizar lo que han logrado técnicos ecuatorianos. En este caso, hablando de mi persona, en cierta manera yo fui un pionero porque entrené fuera del país, estuve pues, por muchos años, correcto, etcétera, etcétera. Aunque no fui el primero que entrenó fuera del país, porque cuando estuve en Colombia y fui a jugar contra Bucaramanga, alguien me hizo saber que el gran arquero nuestro, se me escapa el nombre en este momento. Pablo Ansaldo, ¿no? Pablo Ansaldo. Sí, él estuvo por un tiempo muy corto en Bucaramanga entrenando. Entonces, no es que haya sido el primero, pero quizás lo que yo conseguí fuera del país, pues quizás tuvo más relevancia. Pero todo eso no entra dentro del análisis de los dirigentes de fútbol de esas instituciones. Me refiero de Barcelona, de Emelec, de Liga. No, ellos por alguna razón consideran que quizás el técnico ecuatoriano no está a la par del técnico extranjero, cuando en realidad si uno examina lo logrado, o sea, pura y exclusivamente con lo logrado, con los diplomas, no creo que haya, no sé si hay en este momento en el fútbol ecuatoriano un técnico con diploma UEFA, no sé, puede que sí, puede que no, pero, o sea, no se trata solamente de eso, sino de muchas campañas futbolísticas con mucho suceso, que usted las ha nombrado algunas. Sí, de manera resumida, ¿no? El técnico ecuatoriano en realidad tiene muy poca cabida. Eso ya no es de nosotros, es más de la dirigencia, ¿no? En cuanto a Canadá, le digo que fueron 10 meses extraordinarios. Yo les presenté un proyecto en donde el proyecto estaba encaminado a darle cabida a en su gran mayoría, inmigrantes, porque Canadá, como sociedad, como país, es muy abierta a la inmigración, especialmente de personas que vienen de lugares que tienen problemas geopolíticos. Estoy hablando de Etiopía, Irak, Irán, estoy hablando de Ghana, Sierra Leone, o sea, donde hay problemas geopolíticos, éxodos. Exactamente. Entonces, de allí vienen muchísimos jugadores. De hecho, Alfonso Davies, el muchacho que ahora hizo un gol contra Honduras, David, no Davis, sino David. Él viene de Haití, por ejemplo, también huyendo. Claro, de todo lo que pasa. El padre es norteamericano, de Brooklyn. Pero, o sea, este tipo de jugador yo les propuse a ellos que esta era la manera de poder amalgamar una selección de primerísimo nivel. Sin embargo, cuando lo hice, no era el momento correcto porque había muchos poderes económicos que no vieron esto como el proyecto adecuado. Ellos querían que sean los canadienses nacidos en Canadá, otro biotipo de jugador el que tenga prominencia. Allí hubo no digo un choque, un desacuerdo de ideas. Y eso, pues obviamente, después de conversarlo, llegamos a desentendernos y pues amigablemente dijimos, no, que ustedes van por un lado, yo voy por el otro. Pero lo que está sucediendo ahora con Canadá precisamente avala todo lo que he dicho, ¿no? Los grandes... Juega con Estados Unidos, veo este domingo, ¿no? Sí, los grandes protagonistas del fútbol canadiense precisamente vienen de todos estos lugares de los que precisamente yo quería promover. Y de hecho, el fútbol canadiense tiene una oportunidad extraordinaria de ser un referente en CONCACAF y quizás más tarde, pues obviamente en el mundo, como Estados Unidos lo es ahora, en virtud a esa ola inmigratoria como fue Francia en alguna época, ¿no? Claro. A los grandes equipos franceses.
uno ve, sí, jugadores franceses hay, ¿no? Rocheteau, Deschamps, Deschamps, claro, usted los menciona. Bartés. Exacto, pero la gran mayoría de los verdaderos super exponentes, pues, digamos, son jugadores con raíces africanas en su mayoría, no Así solamente es. africanas, pero de otros países. Entonces, yo creo que Canadá, si ellos manejan bien el fútbol, va a llegar a hacer eso. Pero si ellos lo manejan de la manera, digamos, políticamente incorrecta, van a retrasar su protagonismo dentro del mundo del fútbol a nivel mundial. Bueno, en el caso de otros deportes, como el tenis, por ejemplo, Shapovalov, el tenista, Así es. su padre obviamente ha de ser de alguno de los países de Europa del Este. Antes había un chico que jugaba muy bien, apellido Schneider, pero se creía Schneider, o sea que venía de Polonia. Así es. La chica Leila Fernández, que su papá es ecuatoriano y la mamá entiendo que es no recuerdo si de India o... Creo que es Sí, Filipina, no, creo que es Filipina, pero no estoy Filipina, sí, sí. Entonces, hay ahí una inmigración y ellos pueden aprovechar a todos estos deportistas, y para el fútbol ni qué decir, ¿no? Porque tienen todos los medios. Sí, lo que sucede es que irónicamente, y esto da para, pues, esta sería una conversación extraordinaria solamente en este tópico, porque Estados Unidos y Canadá son iguales en ese sentido. El fútbol en Estados Unidos y en Canadá lo juegan la gente pudiente. Es decir, la gente que tiene el dinero para pagar $1,000 o $2,000 por ser parte de un equipo. Cuando uno juega en las academias más altas, cuesta $3,000, $4,000 anuales. Eso para un inmigrante, para gente pobre, eso es imposible. Imposible. Entonces, ellas terminan jugando en ligas que tienen menos protagonismo, pero el muchacho que tiene capacidad económica termina jugando en las ligas que lo catapultan a las universidades y que eventualmente termina jugando en la MLS. Entonces, es como un mundo totalmente opuesto al mundo nuestro o al mundo nuestro. O al mundo del fútbol. A lo que ocurre en el mundo del fútbol fuera de esos dos países. Exactamente. Entonces, pero las autoridades que rigen al fútbol son elegidas por precisamente estas organizaciones que cobran muchísimo dinero por crear pues ligas de fútbol, por hacer partícipes a la gente en el fútbol. Entonces, la idea de que gente que está, entre comillas, fuera del sistema, como son todos estos muchachos inmigrantes, tengan oportunidades, es una idea correcta desde el punto de vista humano, desde el punto de vista futbolístico, pero es incorrecta desde el punto de vista político. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, claro. Me queda... Es la realidad que yo he vivido en Estados Unidos, pues la veo muy claramente, porque aquí he estado muchos años, en Estados Unidos y en Canadá es el mismo problema. Ese siempre será un problema para Estados Unidos y para Canadá. Y otra cosa que vale la pena mencionarlo, en el fútbol canadiense y en el fútbol norteamericano no hay categorías, es decir, no hay ascenso y descenso. Entonces, esto se mantienen siempre. La MLS tiene ese gran problema. Ese es el gran cuco de la MLS. Es que tú puedes terminar en último lugar 3, 4 años y nunca bajas de categoría. Entonces, obviamente el jugador... Como en el básquet o como en el béisbol. ¿No? Son franquicias que existen. Es una compañía, básicamente la MLS. Es un producto que te lo venden como la NBA, pero no es que si pierdes sales y entra otro. No. No hay eso. No existe. Entonces, esto da también para que el jugador se relaje. No solamente el jugador, todo el mundo. Porque la realidad es que la guerra que existe cuando uno está por descender, yo he vivido eso. Yo tomé al Delfín en zona de descenso, tomé al Nacional en zona de descenso, y ahora entro en eso. Cuando yo llegué a Nacional,
Nacional estaba en 11º lugar de 12 equipos en 11º. Entonces, claro, cuando yo estaba llegué, ya para descender. nunca me preguntaron, profesor, queremos jugar Copa Libertadores, queremos ser el Nacional que alguna vez fue el vitricampeón. No, lo que me pedían toda la gente es, profesor, por favor, que no descendamos. Por favor, que no descendamos. Y yo a ese equipo del 11º lugar lo llevé a un punto de Sudamericana. Es decir, terminamos en 6º lugar. Entonces, esa vivencia que tiene un equipo por mantenerse en una categoría, eso no existe en Estados Unidos, no existe en Canadá. Entonces, ese es un gran problema en tanto en cuanto se refiere a la competitividad que uno debe tener. Totalmente, totalmente. Por algo, por ejemplo, en España le dicen la promoción, ¿no?, a los que suben, y el descenso a los que bajan, porque ahí está la competitividad, ¿no? Gracias, el tiempo se nos vino encima. Ojalá nos vaya bien este martes contra Perú. Lo vamos a volver a molestar, profesor. Ha sido una charla, me ha encantado realmente, y yo creo que la van a poder disfrutar todos los oyentes de Radio Atalaya, y así también todos los que nos siguen en imágenes a través de nuestras redes, el Facebook, que es Radio Atalaya 680M, el YouTube, etcétera. Muy gentil. Muchísimas gracias. Es muy raro hablar de cosas que no son relacionadas al fútbol, pero es importantísimo también, yo pienso, que las personas entiendan que un ser humano no es solamente una faceta de la vida, ser técnico de fútbol. Por ejemplo, algo que no tuvimos la oportunidad de hablar, pues no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. Yo soy una persona 100% concientizada en el medio ambiente. Qué bueno. Soy un reciclador empedernido. Yo todo lo que es plástico, papel orgánico, todo lo separo. Soy una persona que limpio las playas cuando voy a la playa, limpio mis propias playas en Ecuador. O sea, pero esa conciencia no creo que la habrá aprendido acá en Ecuador, porque antes no teníamos esa conciencia. No. Eso uno lo aprende, pues uno evoluciona como ser humano, y eso pues obviamente lo aprendí, me instruí, y ahora eso forma parte importantísima de mi ser, ¿no? Entonces, yo soy una persona que funciona en el ámbito futbolístico como técnico. Ahora hay muchas consultorías que hago. Me encanta el arte, pero también soy supremamente consciente de lo que es el calentamiento del planeta, de los plásticos que botamos en nuestros océanos, lo que hacen a la vulnerabilidad de la flora y fauna. O sea, todos estos temas son temas muy relevantes para mí, y en algún momento tendremos la oportunidad de hablar de ellos. Y nunca hablamos de Medellín, que Medellín, mi paso por Medellín, que fue extraordinario. Extraordinario. Por Pereira también. Pero bueno, quedará para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Queda para un segundo programa. Muchísimas gracias al profesor Octavio Zambrano Viera por estar con nosotros esta programación del personaje del viernes. Muchos éxitos para usted, muchos éxitos para la selección ecuatoriana de fútbol en este próximo partido, y nos reencontramos luego de unos días. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Gracias, profesor.